Los caminos de la salvación, los primeros 10 canales. Dicho esto, se despertó del éxtasis a las 5 en punto. Estuvo fuera del éxtasis cerca de 1 hora, el tiempo de tomar algo de comida con mucho esfuerzo. Y volvió a extasiarse y empezó a hablar así. El Padre operante y el Verbo muerto en el seno del Padre, el Espíritu Santo separado y siempre unido. Este gran Padre actúa en la esfera del cielo y en el abismo de la tierra. El Espíritu Santo coopera ocultamente en la operación del Padre. El Verbo, por así decirlo, está en el seno del Padre como muerto, callando y hablando, haciéndose ciego y viéndolo todo, optando por no actuar, mientras es el Padre quien obra. Quien hace manifiesta la obra no es ni el Padre, ni el Verbo, ni el Espíritu Santo, sino la sangre que sale de las entrañas del Verbo encarnado, se infunde en el alma, la eleva y la embriaga de tal modo que parece que ya no tiene necesidad de infundirse en ella. Antes bien, el alma la difunde a los demás, mientras aquella permanece en las entrañas del Verbo. El Verbo obra en el cielo la glorificación que se vierte superabundantemente aquí abajo sobre nosotros y nos sirve de ayuda y fortaleza, y realiza en el abismo de la tierra una transformación cuya sobreabundancia derrama en nosotros en el honor de Dios y la confusión del demonio. Esta glorificación se vierte mediante 12 canales que fluyen hasta nosotros y provienen del seno del Verbo muerto. Entender esta operación del Verbo conlleva para el alma su propia glorificación y corresponder a ella le acarrea la salvación. El primer canal inspirado del Verbo muerto son sus mismas palabras. Algunas revelan las operaciones que se hacen en el cielo y otras las que se hacen en el abismo de la tierra. Dixit Dominus, Dominum meo, sede ad dextris meis. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Salmo 110, versículo 1. Le dijo David y le repitió el verbo. Son palabras que revelan algo de las operaciones que se hacen en el cielo. Cum autem venerit iali. Arguet modum defecato de justitia et de judicio. Y cuando venga, Él convencerá al mundo respecto al pecado, a la justicia y al juicio. Juan 16, versículo 8. Estas palabras revelan en cambio algo de las operaciones que se hacen en la tierra. El Espíritu, cuando venga, ¿de qué va a tener que convencer? De la justicia. Sadiavor cum apaveruit gloria tua. Al despertar me saciaré de tu semblante. Salmo 17, versículo 15. ¿En qué se manifiesta la obra que se hace en el cielo? En la saciedad de la gloria. Vi al Eterno Padre colocar en la gloria no solo a su Verbo encarnado, sino también a todos los elegidos en el orden más perfecto. Vi desperdiciar la escaña eterna. Preparado eso por el Eterno Padre de una forma admirable para nosotros, sin hacer operación alguna, sino solo con un movimiento de su voluntad. Veo al Padre afanado en el abismo de la tierra, más de lo que está en el cielo, colocando a sus elegidos en el orden perfecto, porque allá arriba no hace falta operación alguna, sino solo un gesto de su voluntad. En las operaciones de la tierra, en cambio, Dios infatigable se cansa llamando al mundo a la justicia y reconduciendo las almas hacia sí. Se cansa también el Verbo, nuestro Cristo, y se transforma en sus Cristos porque es a través de ellos como se cansa y actúa en sus criaturas. Mas hay algunos de los que tendrían que aliviarle la fatiga se la aumentan. Oh, si sólo la pudiera entender, el alma estaría muy decidida a obrar y a corresponder a la bondad de Dios. ¿Para qué sirve entender la bondad? Sirve para esto.
El alma que la entiende se reviste de bondad. ¿Acaso el alma podría salvarse sin conocer aquella bondad? Sí, pero con un grado tan exiguo de gloria para sí y de honor para Dios, que, si pudiera comprenderlo, haría cualquier cosa con tal de llegar a aquel conocimiento. Tanto es así que esta operación es llevada a cumplimiento por la sangre que sale de las entrañas del Verbo, rebosa en el corazón de la criatura y vuelve de nuevo a las entrañas del Verbo, rebosando en el corazón de la criatura, y produce en el alma el amor y la caridad de Dios y del prójimo, y es así como vuelve a las entrañas del Verbo encarnado. El segundo canal son las operaciones que el Verbo humanado realizó en su adolescencia. También estas manifiestan las operaciones que se hacen en el cielo y en la tierra. El Verbo, en medio de los doctores, muestra las operaciones que se hacen en el cielo. Interrogado por la sabiduría, él la supera. De hecho, toda la sabiduría hace referencia al Verbo, y toda la sabiduría que pueden tener las criaturas no es más que una chispa de la sobreabundancia de la del Verbo. Este supera la sabiduría, porque la sabiduría está en el Verbo, y no el Verbo en la sabiduría. Por el hecho de estar en medio, demuestra que debe ser adorado, y que puede mandar. Está a la derecha del Padre y en medio del cielo. Está en medio del Padre, en su seno. Y estando en medio, demuestra que es juez. Porque quien ha de juzgar y emitir sentencias, no se pone en una orilla, no. En la circuncisión, que es el derramamiento de la sangre, revela las operaciones que se deben hacer continuamente en la tierra: pena, dolor y debilitación de los miembros. En nuestra peregrinación necesitamos la pena y el dolor, y para muchos también el derramamiento de la sangre, y no hablo de debilitamiento de los miembros, sino de la voluntad, cosa mucho más penosa. El tercer canal son las operaciones que el Verbo hizo en la juventud, viviendo en la tierra y permaneciendo en el seno del Padre. Nos muestra con sus milagros las operaciones que se hacen en el cielo y en la tierra. El milagro de resucitar al hijo de la viuda muestra las obras que se hacen en el cielo, porque fue hecho con una palabra decidida. Adolescens tibi dico surge. Joven, a ti te lo digo, levántate. Lucas 7, versículo 14. Si Dios decide realizar una operación, ésta se hace enseguida. Resucitando a Lázaro, muestra en cambio las operaciones que se hacen aquí abajo, en nuestro tiempo miserable, donde hay que hacer tantas cosas para realizarlas. Hay que dar pasos, multiplicar las palabras, derramar lágrimas, estremecerse en sí mismos. Hace falta también la perseverancia, la reprensión discreta, la confesión frecuente, y no bastan las lágrimas, sino que hace falta hasta el derramamiento de sangre. Se avanza con esfuerzo porque hay un duelo continuo entre el alma y el cuerpo, entre la razón y el sentido, entre el mundo y la carne y el demonio. El cuarto canal que emana del Verbo es el amor que nos demostró en la cruz. El amor con que dio el paraíso al ladrón muestra el día entero. Él dijo, Hori, y con esta palabra demuestra que tiene poder para otorgar el paraíso y la alegría que hay en el Hori mecum eris in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. Demuestra que obra a escondidas, como él mismo estaba entonces escondido. Demuestra que a pesar de nuestras ofensas no podemos impedirle que realice sus operaciones y que dé a quien quiera la bienaventuranza y la gloria. Con las otras palabras amorosas, Pater ignoce illis, Padre, perdónalos, 23:34. Es decir, para los que no han estado escuchando, Lucas 23, versículo 34. Muestra las operaciones que se hacen en la tierra diciendo, Pater, y se hace súbdito diciendo ignoce illis.
Muestra la caridad y la compasión que debemos tener hacia nuestro prójimo, diciendo, quia nesciunt quod faciunt, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Y muestra nuestra ignorancia hacia sus obras. El quinto canal es el poder que nos mostraste con tu resurrección, oh Verbo. Resucitando con tu sacratísima humanidad, muestras el poder que tienes y que darás a tus elegidos cuando resucites sus cuerpos, confiriéndoles la agilidad y la gloria. Dijiste a Magdalena, noli me tangere, no me toques. Juan 20, versículo 17. Y preguntaste a los discípulos que iban a Emaús mostrando las operaciones que se hacen en la tierra, donde hay que estar atentos y no distraídos, diciendo, noli me tangere. Haces ver que no hay que dejarse tocar por cualquiera, es decir, copiar malos ejemplos, y que no hay que comunicar a cualquiera tus dones. Preguntando a tus discípulos, demuestras que mientras vamos de camino podemos aprender siempre y obrar con la máxima prudencia y tratar incluso de enseñar. Tú, preguntándoles, querías explicarles aquello que ellos se preguntaban. También el sexto canal nos muestra tus operaciones en el cielo y en la tierra. Tu admirable y gloriosa ascensión nos hace comprender tu continuo obrar en el cielo. Tu poder asume el cuerpo en un momento y en un momento, o mejor 1000 veces en un momento. Levantas hasta ti no solo los cuerpos, sino también las almas de sus elegidos. Y esto es todo por obra divina, porque no hay nada de humano. Tomando a los discípulos y subiendo al monte, muestras las operaciones que se hacen en la tierra, porque nosotros aquí abajo debemos subir al monte de tu conocimiento, mientras que tú nos reprendes por nuestros defectos y nuestra poca fe. Pues todas las faltas que cometemos al obrar derivan de la poca fe. Guardando las cicatrices de las llagas, quisiste hacer comprender a tus elegidos que cuanto puede ser para ellos causa de confusión y de vergüenza, aquí abajo será luego causa de mérito y de alegría en el cielo. El séptimo canal es el ofrecimiento que hace el Verbo al Eterno Padre de su divinidad y humanidad. Ofrece la divinidad y es la obra para la que se hace en el cielo. Porque nuestra, esto, la grandeza del Padre, que el hombre no puede comprender ni tampoco conviene que la comprenda, porque muestra la grandeza del Padre. Ofrece la humanidad y es la obra que se realiza en la tierra, porque nosotros, aquí abajo, debemos ofrecer todas nuestras obras, aunque viles, en una unión con la humanidad del Verbo, actualmente o habitualmente. Esto vale tanto para las interiores como para las exteriores, porque si nuestras obras las realizamos en una unión con las del Verbo en su humanidad, el Padre Eterno entonces se complace en ellas. Ni siquiera los ángeles en el cielo cesan jamás de hacer este ofrecimiento, porque esta es su labor continua. Ofrecen Dios a Dios, y otras veces ofrecen la humanidad del Verbo, a veces la alabanza, a veces la criatura, a veces los dones concedidos por Dios a la criatura, a veces el poder con el cual hace obrar a la criatura misma, y no cesan nunca de hacer estos ofrecimientos. Y aunque ofrezcan siempre la misma cosa, lo que ofrecen es de tanto valor y tan grande que es siempre nuevo, y cuanto más se repite la ofrenda, tanto más digna es. El octavo canal que manifiesta las obras del cielo y de la tierra no es otro, me imagino, que la alabanza de la gloria que el Verbo dio a su Padre Eterno cuando venció a todos aquellos que querían impedir la obra de la redención. La alabanza del Verbo al Padre es la obra más digna que se puede hacer en el cielo, porque alabando al Padre por la glorificación concedida a su humanidad y a todos sus elegidos, aumenta la gloria, pero no ya a sí mismo, porque su gloria no puede aumentar,
sino a todos los coros angélicos y a todos los espíritus bienaventurados, por lo que no se puede pensar que haya en el cielo obra más importante y digna que la alabanza del Verbo. En acción de gracias por esta alabanza se requieren las operaciones en la tierra, pero el Verbo ¿puede hacer también esta acción de gracias? Sí, la hace mediante sus miembros. Cada vez que un alma se une al Padre, y por consiguiente al Verbo y al Espíritu Santo, el Verbo da gracias al Padre por la gloria que le concede, uniéndola así, y por esa unión excelsa se puede afirmar de qué modo el Verbo está unido al Padre y a la divinidad y a la humanidad. El noveno canal que nos da a conocer las operaciones en el cielo y en la tierra es la petición que el Verbo hace al Eterno Padre para que otorgue y comunique su igualdad con Él a los espíritus bienaventurados y su misericordia a las criaturas. Pide misericordia porque ha amado y ama tanto a la criatura que ha plasmado en ella su propio ser. La plasmó. No puede menos que comunicarle su propia participación. Pero ¿de qué manera el Verbo Divino puede dirigir una petición al Padre si también Él es Dios, de la misma sustancia que está unido al Padre, cuya voluntad es tan conforme y uniforme con la suya que no puede querer ni pedir, sino lo que quiere el Padre? Pues lo hace mediante su humanidad, porque esa humanidad quiere también dar y comunicar aquella igualdad suya a los espíritus bienaventurados e incluso a los cuerpos asumidos. Mas viendo que no puede hacer esa comunicación por sí misma, se dirige a su Verbo Divino sabiendo que por él, incomparable e inseparable amor, así que se tienen, le escuchará, y así pues, la divinidad y la humanidad del Verbo, estando de acuerdo con amoroso afecto y con la voluntad cordial y uniforme, van al Padre y hacen esta petición. Por la igualdad del Hijo con el Padre, éste no puede dejar de escucharlo, es más, no espera a que empiece a hacerle la petición, sino que la ha atendido incluso antes de que haya pensado pronunciarla. Piden los dos juntos, el Verbo Divino y la humanidad, y piden que el cuerpo de la criatura sea glorificado en cantidad y en cualidad. El Padre lo concede en la cantidad en que los cuerpos pueden recibirla y en la medida en que con este mundo solían unir sus obras a las de la humanidad del Verbo. Mas a la cualidad no la puede conceder porque si no, serían otros dioses. Para el alma piden y reciben también la gloria, no como la del Verbo, sino por participación. Piden además la visión de Dios, la unión con Él, la agilidad, la belleza y la eternidad, y lo reciben todo. Se trata propiamente de la operación que se hace en el cielo, de la petición del Verbo Divino y de su humanidad al Eterno Padre, la gloria para las almas y para nuestros cuerpos. El Verbo Divino, junto con su humanidad, pide luego al Padre la misericordia para las criaturas mortales y lo obtiene fácilmente porque es propio del Padre tener misericordia. Con todo, por falta de disposición en quien la ha de recibir, no la da con la generosidad y la abundancia con que desearía darla y concederla, admitiendo que en él pueda haber algún deseo. Esto no sucede en las almas y en los cuerpos de los espíritus bienaventurados que están plenamente dispuestos y son capaces de recibir todo lo que Dios comunica y quiere comunicarles. Las criaturas, en cambio, no son aptas para recibir la misericordia como los bienaventurados, la igualdad y la gloria, y no obstante el Padre ama tanto al Verbo Divino unido a la humanidad que se le concede también a ellos. Sin embargo, algunas criaturas que la han de recibir no solo no se preparan a esto, sino que además la desprecian. De esto, el Verbo Divino, junto con su humanidad, recibe un gran dolor, admitiendo que puede sentir dolor, porque ve que aunque el Padre conceda la misericordia a todos aquellos que la quieren y que están dispuestos a recibirla, no se cumple su deseo de concederla a todas las criaturas. Por eso el Verbo Divino, junto con su humanidad, va pensando qué hacer para aplacar al Padre y disponer a las criaturas a recibir la misericordia,
La divinidad, mirándose a sí misma, se ve tan grande que no encuentra nada semejante a ella con que compararse, ni tampoco encuentra nada semejante a ella con que acompañarse. Y la humanidad, a su vez, mirándose a sí misma, ve que es un grupo de gusanos. Tampoco ella haya con quien compararse. Y por eso, ambas se encuentran solas y deciden tomar por compañía algo que provenga de una y otra, es decir, la sangre, porque ésta procede tanto de la divinidad como de la humanidad. De la divinidad porque fue su amor el que movió a la humanidad a derramarla de la humanidad. Y así también la de la humanidad es porque la ha derramado. Y así que las tres juntas, pues, van al Padre para presentarle la petición. El Padre, viendo que se han juntado a las dos primeras con un tercer compañero, que es la sangre, se acuerda, aunque en él todo es presente, se acuerda del amor que lo movió a enviar al Verbo y de aquello con lo que él mismo, Verbo, así derrama la sangre por la criatura, y así recuerda a sí mismo cómo esta sangre ha sido el medio para reunir a la criatura consigo. El Eterno Padre espera siquiera que hagamos la petición, sino que concede la misericordia a los pecadores. Él quiere la petición, pero no la espera. Y no solo está concediendo esto a los que están dispuestos, sino también a aquellos que por medio de la sangre se van disponiendo. Y esta es la obra que se hace en la tierra, manifestada a nosotros por el 9º canal de la súplica del Verbo. El 10º canal es la voluntad de el don, del cual se muestra la gloria oculta y manifiesta en el cielo y desprecio en la tierra. El Eterno Padre da el Verbo y da el Espíritu Santo y da los Espíritus bienaventurados y dan el Padre y así también da su ser divino y el Verbo da su ser indivisible y el Espíritu Santo da su ser unitivo. Los espíritus bienaventurados dan su naturaleza de seres sometidos y puros. Continuamente en el cielo se otorga el ser divino de nuestro Dios. Oh, 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 todo lo que pudiera entender sería vanidad y todo lo que pudiera narrar sería mentira. En la tierra se concede caridad, amor y dilación. Son cosas todas despreciadas por los habitantes de esta tierra. Yo no soy capaz de alabar la caridad, pero Pablo la ilumina y la alaba muy bien. Perfecta caritas, nulla cupiditas. Perfecta caridad, ninguna ambición. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 13.